Un rayo de sol, que atravesaba la ventana polvorienta del viejo taller, iluminó las partículas de madera que danzaban en el aire. Giovanni Martini pasó su mano arrugada por el contorno curvado de un violín inacabado, cerrando los ojos y concentrándose en las sensaciones bajo sus dedos. 60 años de trabajo con la madera le habían enseñado a percibir las más mínimas irregularidades, a leer las historias escondidas en las fibras de la madera, pero ahora estaba por aprender algo aún más profundo. El taller conservaba los aromas de barniz, virutas frescas y el paso del tiempo. En las paredes colgaban herramientas, antiguas y nuevas, desgastadas por el tiempo y relucientes de acero fresco, que eran una extensión de sus manos, fieles asistentes en la creación de música atrapada en la madera. Giovanni recordaba el sonido de cada violín creado en esas paredes. Recordaba cómo examinaba meticulosamente cada nota antes de liberar el instrumento al mundo exterior. Ahora, esos recuerdos se habían vuelto más agudos, como si intentaran llenar el vacío dejado por un mundo de sonidos que comenzaba a desvanecerse de su vida. Dejó el violín inacabado sobre el banco de trabajo y pasó su dedo por su tapa. Era un trabajo especial. Un violín para su nieto Marco, su legado, su esperanza. El niño había heredado no solo sus manos de dedos largos y sensibles, sino también su pasión por la música. A sus 12 años, ya mostraba una comprensión sorprendente de cómo debía sonar un instrumento. Sonar. Giovanni esbozó una sonrisa amarga. La sordera había llegado sigilosa, como el otoño que se acerca al verano. Primero unas cuantas hojas amarillentas, luego ramas enteras, y finalmente, todo el jardín teñido de oro y carmesí. Primero desaparecieron las notas altas, luego los tonos medios se hicieron más apagados, y ahora el mundo se sumergía en un algodón de silencio, dejando solo los sonidos más fuertes, y aun estos llegaban como desde debajo del agua. Fuera del taller, el arce ya comenzaba a cambiar el color de sus hojas. El temprano otoño las pintaba de tonos amarillos, recordándole la inevitabilidad del cambio. Giovanni solía mirar ese árbol mientras trabajaba. Había crecido allí desde que su padre le enseñó los fundamentos del oficio. Ahora, el arce era un testigo silencioso de su propia lucha. Marco debía llegar hoy después de la escuela. Al niño le encantaba observar el trabajo de su abuelo, hacía muchas preguntas, absorbía cada palabra. Pero hoy Giovanni temía ese encuentro. ¿Cómo explicarle a su nieto que el abuelo, conocido por su oído impecable, ahora no podía discernir si una cuerda estaba afinada? ¿Cómo transmitirle los secretos del oficio, si él mismo ya no podía comprobar el resultado de su trabajo? Tomó de la pared uno de los instrumentos terminados, un violín creado hace un año, cuando aún tenía su oído intacto. Pasó el arco sobre las cuerdas, pero el sonido quedó fuera de su alcance. Solo una ligera vibración en sus manos le recordó que la música aún estaba viva. Esa vibración. Giovanni se detuvo, escuchando las sensaciones en sus dedos. Colocó el violín en su cuello, donde suelen sostenerlo los músicos, y volvió a pasar el arco. La vibración resonó en sus huesos, diferente para cada nota. Era como un código Morse, pero en lugar de puntos y rayas, había sutiles diferencias en la vibración de la madera. El tintineo de la campanilla sobre la puerta resonó con una leve sacudida en el suelo. Alguien había entrado en el taller. Giovanni no necesitó darse la vuelta para reconocer esos pasos ligeros. Marco. El nieto se detuvo en el umbral, observando a su abuelo con un violín inusual en el cuello. En su mirada había comprensión. El niño ya sabía sobre los problemas de audición, aunque aún no habían hablado de ello. No. Sus labios formaron la palabra familiar, y aunque Giovanni no podía escuchar su voz, sintió el calor en ella. Marco se acercó más, sus ojos llenos de preocupación y amor. El viejo maestro bajó lentamente el violín. El rayo de sol, aún atravesando la ventana, ahora los iluminaba a ambos. La cabeza canosa del maestro y los rizos oscuros del niño. Era el momento de una conversación importante, de encontrar un nuevo camino en el arte al que ambos habían dedicado sus vidas. En el aire del taller aún flotaba una pregunta muda cuando Giovanni, con un gesto, invitó a su nieto a sentarse en el viejo taburete de madera. Él mismo se acomodó en su lugar habitual junto al banco de trabajo, donde 4 generaciones de los Martini habían creado sus instrumentos. Sus dedos se dirigieron automáticamente a una fotografía enmarcada en madera sencilla, colocada entre las herramientas. En la foto amarillenta, su padre, Antonio Martini,
sostenía un violín, el mismo que ahora colgaba en un lugar de honor en la pared del taller. Era el primer instrumento que el joven Giovanni había creado completamente solo. Recordaba ese día con todo detalle. Cómo sus manos temblaban mientras entregaba el violín a su padre. Cómo éste lo examinaba minuciosamente. Cada curva, cada unión. Y luego Antonio levantó el arco. Y el taller se llenó con los sonidos de Vivaldi. «Has puesto tu alma en él», dijo entonces su padre. Y esas palabras se convirtieron en una estrella guía para Giovanni en todos los años posteriores. Cada violín que salía de su taller llevaba consigo una parte de esa alma, de esa pasión por la perfección transmitida a través de generaciones. Marco observaba en silencio a su abuelo, sus ojos fijos en las manos del maestro, que ahora acariciaban lentamente la superficie del violín inacabado. Esas manos habían creado cientos de instrumentos, y cada uno tenía su carácter, su voz. Giovanni los recordaba a todos, como se recuerda a los hijos enviados al gran mundo. Los primeros signos de la sordera se manifestaron el invierno pasado. Al principio lo atribuyó al cansancio, a la edad, al ruido del viento tras la ventana. Pero poco a poco, el mundo de los sonidos comenzó a desvanecerse, como una vieja fotografía que pierde su color. Las notas altas del violín fueron las primeras en desvanecerse, como una fina telaraña que se disolvía en la niebla matutina. Compensó esa falta con su experiencia, con décadas de conocimiento sobre cómo debía sonar un instrumento bien hecho. Pero el tiempo pasó, y los sonidos continuaron desapareciendo. Ahora, incluso el fuerte golpe de un martillo llegaba como desde debajo del agua. Giovanni dejó de aceptar nuevos encargos y se concentró en la restauración. Un trabajo donde podía confiar más en la vista y en las manos que en el oído. Pero el violín para Marco, eso era diferente. Era su promesa, su deber, su última oportunidad de transmitir lo que sabía y podía. «Yo sé sobre tu audición, nonno», dijo Marco lentamente y con claridad, para que Giovanni pudiera leerle los labios. En los ojos del niño no había lástima, solo comprensión y determinación. Había heredado el mentón terco de los Martini y su fe familiar en que no existen obstáculos insuperables. Giovanni asintió, aceptando lo evidente. Sus dedos seguían sobre la tapa del violín inacabado, y de repente sintió cómo la madera respondía a su toque. Cálida, viva, dispuesta a revelar sus secretos. Quizás, pensó, la música no vive solo en los sonidos. Quizás vive en la propia materia de la madera, en sus fibras, en cómo vibra bajo los dedos del maestro. Alzó la vista hacia la pared, donde colgaban los instrumentos de diferentes años. Cada violín era un capítulo en el libro de su vida. Cada uno guardaba el recuerdo del momento de su creación. Ahora era el momento de escribir un nuevo capítulo, quizás el más importante. Un capítulo sobre cómo el silencio puede enseñar a escuchar de una manera completamente nueva. Marco extendió la mano hacia uno de los violines en la pared, aquel primero que una vez había examinado su bisabuelo. Giovanni asintió, y el niño tomó el instrumento con cuidado. Aunque no podía escuchar el sonido, el viejo maestro sabía que el violín cantaba. Lo veía en el rostro de su nieto, en sus dedos que danzaban sobre las cuerdas, en cómo el aire vibraba en el rayo de sol. La historia de la familia Martini no terminaba, simplemente adquiría un nuevo tono. Después de la partida de Marco, Giovanni permaneció largo rato sentado en el silencio del taller, reflexionando sobre la promesa no expresada que le había hecho a su nieto con un simple asentimiento. Tenía que encontrar la manera de crear ese instrumento, un violín digno del talento del niño y de las tradiciones centenarias de la familia Martini. Pero, ¿cómo comprender la voz de la madera cuando tu propio mundo se ha sumido en el silencio? Tomando un bloque fresco de arce, preparado para el futuro violín, Giovanni lo presionó contra su pecho y dio ligeros golpes con los nudillos sobre su superficie. La vibración recorrió la madera, transmitiéndose a su cuerpo como una pulsación apenas perceptible. Repitió el golpe en otro lugar, y la respuesta fue distinta. Giovanni se detuvo, intentando comprender esa diferencia. Era como si la madera hablara con él en un nuevo idioma que aún debía aprender. El timbre del viejo teléfono de pared resonó con un temblor en las tablas del suelo. Giovanni levantó el auricular, aunque ya no podía distinguir las palabras. Era Roberto Conti, su viejo amigo, un profesor de física jubilado. Se conocieron hacía 30 años, cuando Roberto le encargó un violín para su hija. Desde entonces, el físico solía visitar el taller,
fascinado por cómo la comprensión científica de la acústica se entrelazaba con el arte ancestral de la creación de instrumentos. «Ven», escribió Giovanni en un cuaderno que ahora llevaba siempre consigo. Sentía que Roberto podría ayudarle a entender lo que había comenzado a descubrir intuitivamente en sus experimentos con las vibraciones. El profesor llegó una hora después, llevando bajo el brazo un maletín gastado, repleto de papeles. Sus ojos vivaces, tras las gruesas lentes de sus gafas, notaron de inmediato las nuevas herramientas en el banco de trabajo. Bloques de madera de diferentes longitudes y grosores, dispuestos en un orden específico. «El sonido son ondas», escribió Roberto en el cuaderno. «Generan vibraciones. Puedes aprender a leerlas, como lees la estructura de la madera con los dedos». Pasaron las siguientes horas experimentando con distintos tipos de madera. Roberto trajo diapasones y un pequeño osciloscopio electrónico conectado a un portátil. Giovanni observaba cómo las líneas en la pantalla danzaban en respuesta a los golpes sobre la madera, cómo sus patrones cambiaban según el lugar del golpe y la estructura de las fibras. Pero el descubrimiento más importante fueron sus propios dedos. Años de trabajo con la madera los habían hecho increíblemente sensibles, y ahora que su oído le fallaba, esa sensibilidad parecía haberse intensificado aún más. Comenzó a distinguir los más mínimos matices en la forma en que las vibraciones se propagaban a través de la madera. Los primeros experimentos fueron torpes. Giovanni intentaba identificar las notas mediante las vibraciones del violín terminado, presionándolo ora contra su cuello, ora contra su pecho. A veces le parecía que estaba a punto de entender la lógica, pero ésta se desvanecía como agua entre los dedos. Roberto registraba pacientemente los resultados, creando tablas y gráficos que ayudaran a sistematizar estas nuevas percepciones. «La música no vive solo en el sonido», escribió el profesor una noche, cuando, exhaustos pero animados, terminaron otra serie de pruebas. «Vive en las matemáticas de las ondas, en la estructura de la materia, en la resonancia de los cuerpos. Puedes aprender a sentirla de una nueva manera». Giovanni asintió, recordando cómo su padre le enseñó a elegir la madera para los violines. «Escucha cómo canta bajo tus dedos», decía Antonio. Entonces esas palabras le parecían una metáfora. Ahora cobraban un sentido literal. Poco a poco, empezó a desarrollar su propio sistema. Ciertas vibraciones correspondían a notas específicas. El resonar de la tapa podía sentirse en todo el cuerpo si se sabía dónde apoyar el instrumento. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas formas de escuchar la música a través del tacto. Cuando Marco venía después de la escuela, Giovanni le mostraba sus hallazgos. El niño captaba rápidamente. Sus jóvenes dedos aprendían a distinguir las vibraciones más sutiles. Juntos estaban creando un nuevo idioma, en el que la madera podía hablar con el maestro que había perdido el oído. «No has perdido la música, abuelo», dijo Marco un día, pronunciando las palabras cuidadosamente para que Giovanni pudiera leerle los labios. «Solo estás aprendiendo a escucharla de otra manera». Y el viejo maestro comprendió que su nieto tenía razón. La música no lo había abandonado. Simplemente había cambiado su forma de existir, transformándose de ondas sonoras en ondas de vibraciones, de melodías audibles en el baile de las moléculas de la madera bajo sus dedos. En el taller comenzaron nuevos tiempos. Ahora reinaba una atmósfera especial de concentrado silencio, interrumpido solo por el susurro de las herramientas y los suaves golpes sobre la madera. Giovanni aprendió a valorar ese silencio. No era un enemigo, sino un aliado en su nuevo camino hacia la comprensión de la música. Cada mañana comenzaba con un sencillo ritual. Se sentaba en el banco de trabajo, cerraba los ojos y colocaba las manos sobre un bloque de madera sin tratar, destinado al futuro violín. Primero, simplemente sentía su calor, la estructura de las fibras bajo sus dedos, la pulsación apenas perceptible de la vida que aún residía en la madera cortada. Poco a poco, su respiración se ralentizaba, se hacía más profunda, y entonces comenzaba un diálogo silencioso entre el maestro y el material. Roberto, al asomarse al taller, solía encontrar a su amigo en esos momentos. El físico entendía que lo que desde fuera podía parecer simple inactividad, en realidad, era una profunda meditación, durante la cual Giovanni se sintonizaba con las más delicadas vibraciones del material. «En el silencio hay más música de lo que pensamos», escribió Roberto una vez en su cuaderno compartido. Los antiguos filósofos hablaban de la música de las esferas, una armonía silenciosa del universo.
Tal vez ahora estés más cerca de entender esa verdad que nunca. Giovanni sonrió al recordar cómo solía percibir su trabajo con los violines, ante todo, como un arte acústico. Ahora, cada instrumento se revelaba ante él de una manera completamente nueva. Sentía cómo vibraban de manera diferente las distintas partes de la tapa, cómo la madera respondía al contacto con las herramientas, cómo cambiaba su voz, dependiendo de la temperatura y la humedad del taller. Marco también había cambiado durante este tiempo. El niño aprendió a trabajar con la misma actitud meditativa que su abuelo. A veces pasaban horas trabajando uno junto al otro, sin pronunciar una palabra, comunicándose solo con gestos y toques sobre la madera. Giovanni notaba cómo su nieto cerraba los ojos al pasar el arco por las cuerdas, tratando de sentir la música de la misma forma que él lo hacía. Con todo el cuerpo, con cada célula. Una mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse por las ventanas polvorientas del taller, Giovanni hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras trabajaba con un bloque de madera, de repente sintió cómo las vibraciones se organizaban en un patrón familiar. La melodía de las 4 estaciones de Vivaldi, que su padre tanto amaba tocar. Era como un recuerdo, pero no sonoro, sino táctil, como si la música se hubiera grabado en sus dedos, en sus huesos, en su esencia misma. Le contó esto a Roberto, y éste se emocionó. Tu cerebro se está reorganizando, escribió el físico, su caligrafía desordenada por la excitación. Está creando nuevas conexiones, nuevas formas de percibir la música. No estás perdiendo la música, estás redescubriéndola. Este pensamiento conmovió profundamente a Giovanni. Siempre había creído que su relación con la música había terminado junto con su audición. Ahora entendía que simplemente había evolucionado a un nivel superior. La música ya no era para él una sucesión de sonidos, sino el baile de moléculas, la vibración del cosmos, una canción silenciosa de la materia. En el silencio del taller, aprendió a distinguir los matices más sutiles de esa canción. Cada tipo de madera tenía su propia voz. El arce sonaba brillante y puro. El abeto contenía vibraciones profundas y aterciopeladas, y el viejo cedro, que había guardado durante décadas, respondía con una majestuosidad pausada y única. Ahora, trabajando en el violín para Marco, Giovanni no se sentía solo un maestro artesano. Se había convertido en un traductor, un mediador entre el mundo de los sonidos y el mundo de las vibraciones. Cada uno de sus movimientos, cada corte con el cincel, cada roce con el papel de lija, formaba parte de esta traducción, de esta transformación de materia silenciosa en música potencial. Al fin y al cabo, pensaba, mirando sus manos cubiertas de polvo de madera. ¿Acaso no se trata de eso el trabajo del maestro? De escuchar la canción oculta en la madera y ayudarla a sonar con toda su fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de su mundo dejó de ser una maldición. Se convirtió en una puerta hacia una nueva comprensión de su arte, hacia una profundidad cuya existencia nunca había sospechado. Una tarde otoñal, cuando las hojas del arce fuera de la ventana se tiñeron de un carmesí profundo, Giovanni dio el primer paso decisivo para crear un nuevo sistema de afinación de instrumentos. Colocó 3 bloques idénticos de madera sobre el banco de trabajo y comenzó a golpearlos metódicamente, anotando en su cuaderno las más mínimas diferencias en las vibraciones. Roberto, que observaba este experimento, comprendió rápidamente la idea de su amigo. Sacando de su inseparable maletín un pequeño dispositivo, un sensor de vibraciones de alta sensibilidad, lo conectó a su computadora portátil. Ahora, cada golpe se reflejaba en la pantalla como un patrón complejo de ondas. Mira, escribió el físico, señalando los gráficos. Cada nota crea un patrón único de vibraciones. Si aprendes a distinguirlos con los dedos, podrás afinar instrumentos tan bien como antes. Giovanni asintió. Sus manos ya se movían instintivamente sobre la madera, explorando, recordando, comparando. Estaba creando su propio atlas de vibraciones, un mapa donde cada nota tenía su particular firma táctil. Poco a poco, sus dedos aprendieron a distinguir no solo los tonos principales, sino también los armónicos, esas resonancias sutiles que dan riqueza y profundidad al sonido. Marco, que llegaba después de la escuela, observaba con admiración la transformación de su abuelo. Ahora trabajaba con una concentración especial, como si cada movimiento fuera parte de una compleja danza. El niño intentaba imitar sus gestos, aprendiendo a sentir las vibraciones con igual precisión.
El gran avance ocurrió el día en que Giovanni afinó un violín por primera vez, confiando solo en sus nuevas habilidades. Era un violín viejo que necesitaba una pequeña reparación. Trabajó lentamente, metódicamente, presionando el instrumento contra su pecho, luego contra su cuello, sintiendo cómo las vibraciones recorrían todo su cuerpo. Cuando terminó, Marco tomó el arco y pasó por las cuerdas. Por la expresión de su nieto, Giovanni supo que lo había logrado. El niño tocaba una melodía sencilla, y aunque el viejo maestro no podía oírla, veía cómo vibraban las cuerdas, cómo resonaba la tapa bajo sus dedos, cómo las partículas de polvo danzaban en el rayo de sol, respondiendo a cada nota. Roberto, presente en ese momento, escribió apresuradamente algo en su cuaderno. Increíble. La has afinado perfectamente. El análisis de frecuencia muestra una correspondencia total con los estándares. ¿Cómo lo lograste? Giovanni se encogió de hombros. No podía explicar con palabras lo que para él se había vuelto tan natural como respirar. ¿Cómo explicar a un ciego las diferencias entre los colores, o a un sordo los matices de los sonidos? Pero sus manos lo sabían. Su cuerpo lo recordaba. Cada célula guardaba la memoria de miles de cuerdas afinadas, de incontables horas dedicadas a buscar la perfección sonora. Desde ese día, el trabajo avanzó más rápido. Giovanni creó marcas especiales en el banco de trabajo, puntos donde las vibraciones respondían con especial claridad. Aprendió a usar diferentes superficies, metal, piedra, madera. Cada una aportaba su matiz particular a su comprensión de las vibraciones. Ahora, cuando llegaban antiguos clientes con instrumentos que necesitaban ajustes o reparaciones, trabajaba con la misma confianza de siempre. Sus manos encontraban sin error las más pequeñas imperfecciones en el sonido, aunque éste le fuera inaudible. No solo te has adaptado, escribió una vez Roberto. Has creado un nuevo método de trabajar con instrumentos. Es un verdadero descubrimiento, Giovanni. Pero el viejo maestro no pensaba en el valor científico de su método. Toda su atención estaba centrada en su tarea principal, el violín para Marco. Ahora que había aprendido a leer el lenguaje de las vibraciones, podía empezar a construirlo. Ese violín debía ser especial. No solo un instrumento, sino un puente entre dos mundos. El mundo de los sonidos donde vivía su nieto, y el mundo de las vibraciones que se había abierto para Giovanni. Cada noche, al terminar su trabajo, pasaba la mano por las piezas de madera que serían el futuro violín. En ese gesto no solo había una evaluación profesional, sino también la serena alegría de alguien que ha encontrado un nuevo camino, donde parecía que todas las rutas estaban cerradas. Con las primeras heladas, Giovanni comenzó la creación del violín para Marco. Cada mañana llegaba al taller antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y tocaba las piezas de madera, como si les diera los buenos días. Este violín debía ser especial, no solo un instrumento para interpretar música, sino también una encarnación de todo lo nuevo que había aprendido a través del silencio. Eligió los mejores materiales de su almacén. Arce para la tapa inferior, que había guardado durante 20 años. Una madera con una estructura de fibras perfecta que respondía al más leve toque. Para la tapa superior, utilizó abeto de las zonas montañosas de los Alpes, donde el clima riguroso hacía que los árboles crecieran lentamente, creando una madera densa y resonante. En su trabajo aplicaba todas sus nuevas habilidades. Ahora, cada detalle era revisado no solo con los ojos y las manos, sino con todo su cuerpo. Giovanni había aprendido a sentir cómo las vibraciones recorrían la madera, reflejándose de una superficie a otra. No estaba simplemente creando un instrumento musical, estaba construyendo una cámara resonante capaz de transformar el movimiento del arco en puras ondas de energía. Marco venía todos los días después de la escuela, y Giovanni le mostraba cada etapa del proceso. El niño ya conocía la teoría. Su abuelo le había enseñado los fundamentos del oficio años atrás. Pero ahora esas lecciones adquirían un nuevo significado. Juntos exploraban cómo cambiaban las vibraciones según el grosor de la tapa, cómo las distintas maderas respondían al tacto, y cómo la forma de las curvas influía en la propagación de las ondas. ¿Ves estos anillos? Giovanni pasaba el dedo por un corte transversal de la madera mientras Marco observaba atentamente. Cada anillo es un año de vida del árbol. Cada año dejó su huella en la estructura de las fibras. Y ahora, todos esos años resonarán en tu música. Escribía estas palabras en su cuaderno, pero lo más importante lo transmitía a través del tacto.
enseñando a su nieto a sentir la madera como él mismo había aprendido a hacerlo. Marco captaba rápidamente, y sus jóvenes dedos pronto diferenciaban los matices más sutiles en la estructura del material. Giovanni dedicó especial atención al mástil del violín. Sabía que era allí, bajo los dedos del músico, donde nacía el primer impulso de la música. Pasó horas trabajando en la forma, buscando el equilibrio perfecto entre comodidad y propiedades acústicas. Cada milímetro era ajustado no solo con herramientas de medición, sino también con esa nueva sensibilidad que había desarrollado. Roberto, que visitaba para ver los avances, no podía dejar de expresar su admiración. Sus instrumentos confirmaban lo que Giovanni sentía con sus manos. El violín prometía ser un instrumento excepcional. El físico tomaba notas, diciendo que el método de trabajo de Giovanni merecía un estudio científico, pero el maestro solo sonreía. Para él, lo importante no era el avance científico, sino poder transmitirle a su nieto algo más que un simple instrumento. En cada detalle del violín, Giovanni ponía una parte de su alma, tal como le enseñó su padre, y como los maestros antes que él lo habían hecho. Pero ahora añadía una nueva dimensión. Comprender la música a través de las vibraciones, del tacto, del diálogo silencioso con la madera. El diseño de la tapa era especial, no el tradicional de los violines Martini, sino uno nuevo, inspirado en los patrones de las ondas que aparecían en la pantalla del osciloscopio de Roberto. Estas líneas, fluyendo unas en otras, eran el registro de la música que Giovanni ahora sentía con las yemas de los dedos. Cuando el trabajo principal estuvo terminado, llegó el momento más crucial: la aplicación del barniz. Giovanni recordaba la receta transmitida por su padre, pero ahora la había modificado ligeramente, añadiendo componentes que, según sus nuevas sensaciones, conducían mejor las vibraciones. Cada capa era aplicada con extremo cuidado, con largas pausas para permitir su secado. Marco observaba este proceso con reverencia. Veía cómo, bajo las manos de su abuelo, la simple madera se transformaba en una obra de arte, cómo cada toque añadía profundidad y carácter al instrumento. Pero, sobre todo, estaba aprendiendo a ver la música como ahora la veía Giovanni, no solo como sonido, sino como una fuerza viva que pulsaba en el corazón mismo de la materia. Llegó el día en que la última capa de barniz se secó y el violín estuvo listo para recibir sus primeras cuerdas. Giovanni comenzó este proceso temprano en la mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas teñían el cielo sobre la ciudad de un suave tono rosado. En el taller reinaba el silencio, interrumpido únicamente por el movimiento de las agujas del viejo reloj en la pared, inaudible para el maestro. El tensado de las cuerdas fue una verdadera prueba de sus nuevas habilidades. Cada cuerda requería una tensión perfecta, y ahora Giovanni confiaba únicamente en sus dedos y en las vibraciones que recorrían el cuerpo del instrumento. Trabajaba lentamente, metódicamente, comprobando constantemente cómo respondía la madera a cada pequeño cambio de tensión. Roberto llegó sin invitación, como si sintiera la importancia del momento. Sus instrumentos confirmaban lo que Giovanni ya sabía con sus manos. Cada cuerda estaba afinada con una precisión sorprendente. El físico negaba con la cabeza, maravillado al ver los datos del osciloscopio. Las frecuencias de las vibraciones coincidían perfectamente con los estándares. «Esto es más que un violín», escribió Roberto en su cuaderno. «Es una nueva forma de entender la música. Has creado un instrumento que habla en dos lenguajes, el del sonido y el de las vibraciones». Giovanni pasó la mano por el instrumento terminado. Bajo sus dedos, la madera parecía viva, palpitante. Cada curva, cada unión, cada línea del diseño, era exactamente como lo había imaginado. El violín había absorbido no solo su habilidad como artesano, sino también su nueva comprensión de la música, su camino a través del silencio hacia una percepción más profunda del sonido. Marco llegó después de la escuela, como de costumbre, pero hoy sus pasos eran más ligeros, más apresurados. Sabía que el violín estaba listo. Giovanni recibió a su nieto junto al banco de trabajo, donde el instrumento descansaba sobre una tela suave, brillando bajo los rayos del sol de la tarde. El momento en que Marco tomó el violín en sus manos quedó suspendido en el aire, como una fotografía. El niño levantó el instrumento con cuidado, pasó los dedos por la madera, repitiendo los gestos que había aprendido de su abuelo. Sus ojos se agrandaron. Él también sintió cómo el instrumento respondía al toque, cómo vibraba bajo sus dedos, como si fuera un ser vivo.
El primer movimiento del arco, Giovanni no lo escuchó, pero lo sintió con todo su cuerpo. Estaba de pie junto a su nieto, con una mano apoyada en el cuerpo del violín, y a través de sus dedos le llegaba la música. No como sonidos, sino como delicadas vibraciones que se transformaban en patrones familiares. Marco tocaba una melodía sencilla. Ave María, de Schubert, la primera pieza que había aprendido en el violín. Roberto, que observaba esta escena, escribía apresuradamente algo en su cuaderno, pero luego dejó la pluma a un lado y simplemente escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entendía que estaba presenciando algo excepcional, un momento en el que el arte superaba todas las barreras. Giovanni cerró los ojos, sumergiéndose por completo en las vibraciones. Ahora podía distinguir cada nota, cada matiz de la interpretación. Sus dedos captaban no solo el tono principal, sino también todos los armónicos, todos los matices más sutiles del sonido. No era la música que recordaba, era una música nueva que le hablaba en el lenguaje del tacto. Marco tocaba, y poco a poco su interpretación se volvía más segura. El violín respondía a cada movimiento del arco, a cada toque de sus dedos. Cantaba con una voz en la que se fusionaban las tradiciones centenarias de la familia Martini y una nueva comprensión de la música nacida en el silencio. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, en el taller reinó un silencio especial. No vacío, sino lleno de los ecos de la música que acababa de sonar. Giovanni abrió los ojos y vio el rostro de su nieto, radiante, transformado. Marco bajó el violín con cuidado y abrazó fuertemente a su abuelo. En ese abrazo no solo había gratitud por el regalo, había también la comprensión de que su abuelo le había transmitido algo más. Una nueva forma de sentir la música. Un nuevo camino hacia el entendimiento del arte al que ambos habían dedicado sus vidas. En los meses siguientes, el taller Martini cambió. Ahora allí se escuchaba música con frecuencia. Marco venía a practicar todos los días después de la escuela. Giovanni se sentaba junto a él, con la mano apoyada en el banco de trabajo o recostado contra la pared, sintiendo cómo las vibraciones de la música atravesaban la madera, la piedra, su propio cuerpo. Los antiguos clientes, al enterarse de que el maestro seguía trabajando a pesar de su sordera, comenzaron a regresar. Traían sus instrumentos para ajustes y reparaciones, y siempre se sorprendían de la precisión con la que Giovanni podía identificar los problemas solo con tocar la madera. Su nuevo método de trabajo resultaba tan efectivo como el anterior, basado en el oído. Roberto escribió un artículo científico sobre el método de Giovanni, llamándolo afinación táctil. El físico trató de explicar los aspectos técnicos de cómo el maestro había aprendido a distinguir las frecuencias de las vibraciones a través del tacto. Pero Giovanni sabía que había algo más detrás. Una completa reconfiguración de su relación con la música y el sonido. Cuando pierdes algo, otros sentidos se agudizan, escribió un día en el cuaderno que compartía con Marco. Pero no se trata solo de eso. He aprendido a escuchar la música con todo mi cuerpo, con cada célula. Ahora la entiendo más profundamente que cuando la escuchaba solo con los oídos. Marco asintió mientras seguía tocando. Su técnica había mejorado notablemente durante ese tiempo, tal vez porque también había aprendido a sentir la música de una nueva manera. Ahora a menudo cerraba los ojos mientras tocaba, entregándose por completo a las vibraciones del instrumento, como hacía su abuelo. Una tarde, mientras estaban sentados en el taller después de un largo día de trabajo, Marco escribió en su cuaderno compartido. ¿Sabes, abuelo? Tu sordera me enseñó a escuchar mejor la música. Antes pensaba solo en los sonidos, pero ahora siento cómo vive en la madera, en el aire, en todo lo que nos rodea. Giovanni sonrió, recordando su propio camino hacia esa comprensión. Cada instrumento que había creado desde que perdió el oído llevaba consigo este nuevo conocimiento. Sus violines ya no eran simplemente instrumentos musicales, se habían convertido en puentes entre el mundo de los sonidos y el mundo de las vibraciones, entre lo audible y lo tangible. En el taller aparecieron nuevas herramientas, no solo para trabajar la madera, sino también para estudiar las vibraciones. Roberto ayudó a instalar sensores especiales que permitían visualizar las oscilaciones de las cuerdas. Pero Giovanni rara vez los usaba. Sus propias manos se habían convertido en un instrumento más preciso. Las tradiciones de la familia Martini no se interrumpieron. Se enriquecieron con una nueva dimensión. Ahora Giovanni podía transmitir a su nieto no solo los secretos de la construcción de violines,
sino también una comprensión más profunda de la naturaleza de la música. Cada instrumento que salía del taller llevaba consigo esta doble sabiduría. En la pared del taller apareció una nueva fotografía. Junto a la imagen del padre de Giovanni con el primer violín de su hijo, ahora colgaba una foto de Giovanni con Marco y ese violín especial. Dos generaciones, dos caminos diferentes hacia un mismo arte, conectados por un hilo invisible de entendimiento. La música no vive en los oídos, escribió Giovanni una vez en el diario que empezó a llevar para las futuras generaciones de artesanos. Vive en el corazón, en las manos, en la esencia misma de la madera. La sordera no me quitó la música, me enseñó a escucharla de verdad. Y, en efecto, el silencio de su mundo no estaba vacío. Estaba lleno de miles de matices de vibraciones, de una sutil pulsación de vida escondida en la materia. Cada toque a la madera abría una nueva página en el libro infinito de la música, que ahora leía con los dedos. En la ciudad comenzaron a hablar de los violines cantores de Martini, instrumentos creados por el maestro después de haber perdido el oído. Decían que sonaban diferentes, más profundos, más puros, como si cada nota naciera del corazón mismo de la madera. Giovanni no podía escuchar esos comentarios, pero los veía reflejados en los ojos de quienes llegaban al taller. Y por las noches, cuando los últimos rayos del sol teñían las paredes del taller con tonos cálidos, el abuelo y el nieto a menudo se sentaban juntos, uno con el violín, el otro con la mano en el banco de trabajo. La música fluía entre ellos, uniendo dos mundos en uno solo, donde el sonido y el silencio eran simplemente diferentes caras de una misma verdad. Gracias por dedicar tiempo a esta historia sobre superación, búsqueda de nuevos caminos y el profundo vínculo entre generaciones. La historia del maestro Giovanni muestra cómo lo que parece un obstáculo insuperable puede abrir puertas hacia un nuevo entendimiento y percepción del mundo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal para no perderte nuevos relatos profundos y reflexivos sobre la fuerza del espíritu humano, la sabiduría de las generaciones y los valores eternos. Nos vemos en las próximas historias.